Entonces, ahorita puntualmente, o casi, ¿no? Estamos empezando con la primera charla. La primera charla al respecto del perdón, ¿no? Y quien va nos dar esta charla es Alba, que está aquí, ¿no? Hola. Alba es consejera, trabajó muchos años, es de Puerto Rico, ¿no? Trabajó muchos años ahí en las escuelas, ¿no? Con los niños, jóvenes, ¿no? No creo que adultos también. Sí, adultos. Adultos también, ¿no? Sí. Y está muy orgullosa de mucho trabajo que hizo ahí, particularmente con la implementación de programas de salud y prevención de adicción y de violencia ahí en Puerto Rico con esta gente, ¿no? Esa es una cosa muchísimo importante, creo que ¿no? Debe de estar así muy orgullosa, muy agradecida a Dios también por la oportunidad, ¿verdad? Entonces vamos a llamar a Elma que va a hablar sobre el perdón. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Permítame probar esto a ver si. Perfecto. Yo también necesito venir sábado urgentemente, así que me ponen por ahí. Me di cuenta como que, no puedo. Bien, como dijo Gilberto, estoy bien orgullosa de las experiencias que he tenido en mi trabajo, en la manera de servir y cuando uno sirve a los demás, uno aprende más que nadie, ¿verdad? Y en esto de mi caminar, quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace 2 años y medio. Más o menos para esa época, Puerto Rico participó en un evento mundial sobre la paz mundial. Y yo tuve el privilegio de trabajar como parte del equipo organizador. Y hicimos muchas actividades. Y entre ellas conocí a una persona dando una conferencia. Esta persona era una mujer que plantea su experiencia dolorosa cuando su esposo lo mata a una persona bajo efectos de droga. Entonces esa persona, ¿puedo soltar esto aquí? Para poderme, como que me gusta moverme más. Okay, gracias. Esta persona, cuando pasa ese proceso tan doloroso, ella decide darle un significado distinto a esa experiencia. Ella decide perdonar. Y ya ella estaba dedicada a dar ayuda a los jóvenes, pero ahora con mucha más fuerza. Ella decidió ayudar en la prevención de adicción a drogas en los jóvenes. O sea que fue realmente una experiencia para mí muy inspiradora y realmente ahí es que yo empecé a comenzar a pensar qué poderoso es el perdón, ¿verdad? Especialmente hasta en nuestras familias, porque no necesariamente son personas que nos hacen daño de afuera desconocidos, sino también a veces en el hogar pasamos experiencias dolorosas que tenemos que arreglar con el perdón, ¿verdad? Así que aquí te voy a hacer una pregunta, si te animas a contestar como lo del ejercicio. ¿Quiénes de ustedes necesitan perdonar o han necesitado perdonar en algún momento de su vida? Todos. Claro. Y ahora te pregunto, ¿necesitas que te perdonen? También. Exacto, ¿verdad que sí? Todos hemos sido víctimas y victimarios, ¿verdad? Y este es un tema que empezamos el día, es un tema que hay que hablar muchas cosas, ¿verdad? Es fuerte el tema, pero a la misma vez trae mucha paz. Así que esa es la intención que yo tengo. Así que vamos a leer un poquito sobre una de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice, no os digo hasta 7, pero hasta 70 veces 7. El perdón tiene un profundo sentido religioso, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús ya traía un sentido más terapéutico, un sentido ya de liberación. Vamos a leerles un fragmento de una traducción del antiguo arameo, lo que se hablaba en la época de Jesús, sobre el Sermón de la Montaña. Esa es una interpretación de ese estudioso. Pero a mí me parece interesante porque habla del poder del perdón. Dice así: oh Padre nuestro, el que haces nacer Padre, Madre de Cosmos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
concédenos concédenos lo que necesitamos en pan y comprensión, y perdona nuestras deudas. Afloja, mira esa parte, afloja las cuerdas de los errores que nos atan, del mismo modo que aflojamos los hilos que retenemos de la culpabilidad de los otros. Y no nos dejes caer, mas líbranos del mal. Amén. No dejes aflorar las cosas que nos engañan, pero libéranos de lo que nos retiene. Quiere decir que ya está con el poder del perdón como una manera de liberación, de algo que nos libera de unos hilos. Así que vamos nosotros a ver cómo a través del perdón nos liberamos de experiencias dolorosas. Vamos a entrar entonces a una definición más o menos clara, ¿verdad? Que nos va a ayudar un poco al enfoque que yo estoy dándole en este momento, porque es que del perdón se puede hablar muchas cosas, ¿verdad? Dice, el perdón, acción y resultado de la absolución a una persona, grupo o a uno mismo las faltas que ha cometido contra ella o contra otros, no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con ella sin guardar resentimiento. Eso es básico porque a veces decimos, te perdono, pero dentro de nosotros mismos hay resentimiento y a veces no nos damos cuenta, pero está ahí, ¿verdad? Así que es importante trabajar el proceso y mirar si todavía nos queda resentimiento. A veces hay que volver al mismo tema, ¿verdad? Hay que volver al mismo tema. El poder tiene una dimensión muy amplia y profunda que alcanza la totalidad del ser espiritual y el ser físico también. Implica las ideas que tenemos sobre el elemento, los pensamientos, las acciones, sentimientos. Es un acto de voluntad. Primero que nada, tú decides perdonar. Si no, no se hace el proceso, ¿verdad? Y también de coraje. Se necesita mucho valor. Esta mujer, que ella se llama Wanda Smith, tenía mucho coraje, mucha fuerza en el sentido de trabajar en una manera positiva y distinta, ¿verdad? Es un acto de compasión, de escoger la paz y de conciencia. Y es, como te dije, es un proceso, no se da de un día para otro, o sea, no perdonamos así rápidamente. El perdón está libre de enjuiciamientos. Implica que tú no vas a estar enjuiciando a esa persona, no es tu misión enjuiciar a esa persona. Y es el reconocimiento de que la acción dañina fue cometida en la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza espiritual, causando dolor y sufrimiento. El nivel más elevado del perdón es amar a nuestros enemigos. Mira qué cosa más hermosa, ¿verdad? Parece difícil, pero hay tantos y tantos ejemplos que son inspiradores. Para mí esta mujer, cuando yo la conocí, maravillosa, de verdad, y muchas bendiciones para ella donde quiera que esté, ¿verdad? Y perdonar no significa que estamos de acuerdo o en desacuerdo con la acción cometida. Quiero hacer un alto aquí en el asunto del perdón porque a veces el perdón puede ser confundido de que si yo perdono a esta persona, me voy a quedar en el espacio y voy a permitir que esa persona me siga haciendo daño. Eso no es lo que se implica en el proceso del perdón, porque entonces entras en una cadena de víctima y victimario nuevamente. O sea que no es eso. También a veces el perdón a veces es como tú ves las cosas. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que hay una familia, las familias muy tradicionales especialmente, o de algunas culturas, donde hay unas tradiciones. Ejemplo, si yo tengo una religión y la familia es muy apegada a esa religión y uno de los miembros decide tomar otra religión, otro rumbo, ¿verdad? Y ese caso se interpreta como daño, fíjate, se interpreta como daño, entonces hay un proceso de dolor y también de resentimiento. Entonces ahí hay que romper también y hay que entonces entrar en un proceso de perdón, de que a veces el daño ocurrido no es intencional, ¿verdad? En otros se ve muy claro, pero en otros, algunos no es así. Claro hasta aquí, si alguna pregunta no está claro, te levantas la mano rápido, porque a veces con intención de que estamos en poco tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer. ¿Quiénes perdonan a quién? El perdón es en todas direcciones, puede ser entre uno, entre otro, entre grupos, entre una persona y grupos.
entre hasta culturas, ¿verdad? De Juan Pablo II, en una de sus lecturas, pidió perdón a el proceso de evangelización en América. Y eso fue un acto muy hermoso de él, porque él pide la reconciliación entre las iglesias, que ha sido tanta sangre que se ha derramado, ¿verdad?, entre las religiones, ¿verdad? En Irlanda del Norte hay muchos grupos donde se están trabajando la reconciliación entre las diferentes facciones de religión. ¿Qué tiene que ver entonces el perdón con la salud? Somos seres integrales. Lo que nos pase a nivel de cuerpo nos afecta a nivel de espíritu, lo que tenemos a nivel de espíritu nos afecta la mente y todo. Siempre el espíritu es lo primero, ¿verdad?, que es el eje principal del ser, ¿verdad? Pero fíjate que en esa imagen ahí, el bienestar es el resultado de esos tres elementos: espíritu, mente y cuerpo. Decía una escritora que ha sido muy famosa, que se llama Louise Hay. Ella escribió muchos libros sobre la salud. Ella fue una de las primeras personas que comenzó a trabajar, digo, no de las primeras, pero las más conocidas en términos de los medios de comunicación. Ella empezó a escribir sobre su propia vida cuando ella pasó una experiencia de salud, de sanación. Ella en su vida pequeña, cuando era joven, niña, fue abusada. Fue abusada y después vivió una vida muy tormentosa cuando ella fue joven. Y ella, de adulta, padeció de cáncer. Padeció de cáncer. Entonces ella entró en un proceso de sanación, ella decide sanarse. Y entra en procesos de sanación, entre ellos entra en meditación, procesos de alimentación, ejercicio, y ella supera su etapa. Y entonces cuando ella supera su etapa, entonces ella decide empezar a dar su vida como ejemplo. Y ella dice que su condición le ayudó a superarse como ser humano, porque a veces las enfermedades la vemos, ¿verdad?, realmente dolorosas, pero pueden ser oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Más si trabajamos a nivel espiritual, ¿qué es lo que hay detrás, verdad? Así que Louise Hay fue realmente para mí una inspiración en mis estudios. Vamos entonces a ver cómo se ve el perdón como una herramienta terapéutica. El doctor Robert Enright, psicólogo, creó el Instituto Internacional del Perdón en 1994, eso es reciente, con el fin de aplicar años de investigación en la práctica del perdón, como un marco teórico científico sobre el tratamiento de los conflictos interpersonales y tratamientos de otras enfermedades como el cáncer, el corazón y el SIDA. Y demostraron que factores emocionales relacionados con el dolor emocional del rencor y de sentirse víctima son factores de riesgo para para el proceso de cuando una persona se va enfermando, ¿no? Yo en mi búsqueda de este camino de buscar información, me encontré una conferencia de Divaldo Franco, que la tienes aquí, Gilberto, y me encontré aquí. Y es muy linda porque él, que es un ser que ha escrito muchos libros sobre espírita, él hace su propia experiencia con la salud y su condición de corazón. Él dice que él tuvo una experiencia dolorosa con un amigo que él siente que lo traicionó. Entonces él inmediatamente decide perdonarlo y pensó que lo había perdonado. Pasó tiempo y se dio cuenta que él estaba en su mente reviviendo la experiencia y sintiéndose víctima. Él se sentía víctima y al sentirse víctima creó una condición en su corazón que entonces él dijo: todos somos aquí vulnerables a sentirnos así, todos podemos estar pasando estas experiencias y no nos damos cuenta. Así que él trabajó su proceso también de salud y también fue nos regala, porque él nos regala su experiencia para nosotros decir: mira, yo puedo hacer eso también en mi vida, ¿verdad?, con mis seres queridos y con cualquier otra experiencia que tenga. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Sí? Bien. ¿Qué dice allí? Ok. También hay muchos estudios. Ustedes si son bien curiosos pueden entrar al internet, van a encontrar muchísimos estudios y muchas hasta organizaciones sin fines de lucro que se dedican a dar investigaciones, hasta invitarte a hacer procesos del perdón a través del internet, porque eso realmente es algo que está bien accesible con esta nueva tecnología. Dicen que el estudio del perdón de la Universidad de Wisconsin demostró que aprender a perdonar puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y otros problemas de salud física. El proyecto del perdón de la Universidad de Stanford ha publicado muchísimas investigaciones. Entre estas se encuentran que las personas que desarrollan capacidad de perdonar tienen mayor capacidad de control de emociones y disminución de las dolencias. Así que es una buena decisión pensar en el proceso del perdón para tu vida, ¿verdad? Así que también se ha encontrado que las emociones tóxicas, llamamos emociones tóxicas, como la ira, el resentimiento, la hostilidad, crean procesos bioquímicos que resultan en desequilibrios hasta el grado de crear dolencias y ser un factor de riesgo de enfermedades, como por ejemplo de tipo autoinmune del corazón y otras. Por otro lado, otros estudios coinciden con lo mismo, que han encontrado que personas que pueden perdonar experimentan mayor alegría, más sentido de control en sus vidas, menos depresión y mejora su sistema inmunológico. Qué bueno, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el vínculo de patológico del rencor? Ahí yo, meditando y pensando bien qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en una experiencia dolorosa, ya estamos aquí hablando un poquito más profundamente, quizás como en el caso de estas personas que te conté, ocurre el evento, ¿verdad? Un evento de daño. ¿Qué es lo que sentimos? La emoción de la ira, ¿verdad? La ira, el dolor inmediato, porque eso es una reacción normal en nosotros. Pero tú tienes la opción, ¿verdad?, de mantenerte aquí en ese dolor o la opción de buscar ayuda o de hacer otra cosa. Si nos aferramos a la ira, perdemos de perspectiva nuestra propia necesidad de seguridad y de salud. Porque estamos como enfocados en ese dolor. Yo soy víctima, y no nos damos cuenta que necesito yo. En este momento necesito compasión, necesito que me ayuden, necesito seguridad. Y en ese caso estamos solo pensando en el coraje, en la rabia, ¿verdad? Y estamos enjuiciando a ese ser humano con un resentimiento y deseos de castigar, ¿verdad? O repetimos, volvemos a lo que nos decía Divaldo, soy víctima. Si yo soy víctima, estoy viviendo con el victimario, ¿verdad? Esas cosas no se separan. Entonces nos puede dar un sentimiento de culpa, entonces nos castigamos a nosotros mismos. Fíjate cómo va andando el círculo vicioso. Entonces está lo que yo le llamo la repetición, aquí como que hay un errorcito, repetición memorial ofensor-ofendido. Estamos repitiendo ese pasado, estamos viviendo en el pasado. Y si vivimos en el pasado, ¿qué nos está pasando? Nos perdemos el presente. Nos perdemos el presente, nos perdemos la alegría de vivir, nos perdemos la alegría de compartir con nuestros seres humanos, tan queridos, ¿verdad? Entonces vuelve el evento y sigue repitiendo. Y realmente, ¿qué es lo que está pasando? Te estás dañando tu cuerpo, tu mente, y sigues en ese ciclo de dolor. Basta ya, ¿verdad? Basta ya vamos a salir de ahí, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Wanda y que hizo también todas estas personas que fueron valientes, que nos dan su experiencia personal. Decides perdonar. Dice Louise Hay que una vez que tú decides perdonar, fluye todo rápidamente. Yo no sé si es tan fácil. Para mí no ha sido tan fácil, porque quizás no estoy al nivel de ella, ¿verdad? Otras veces sí ha sido más fácil. Pero dice ella que tú cuando una vez decides, porque es un acto de voluntad, tú lo decides, vas a encontrar la manera, quizás encuentres quien te ayude, quizás encuentres una ayuda especial profesional, porque a veces una ayuda profesional en este caso puede ser, ¿verdad? Entonces comienza a fluir
a soltar los hilos, ¿verdad? Como decíamos al principio con el sermón de la montaña, empiezas a fluir y viene fluyendo una paz interna, empiezas a evolucionar, a sanar, a transformar esa agonía y esos aspectos negativos, a soltar el dolor, la vergüenza, la rabia, el sentimiento de culpa y emociones no saludables que te atan a esa persona que te hizo daño. Poderoso, ¿no? Voy a compartir unas experiencias maravillosas que me enteré también en una conferencia como esta, en un centro que yo amo mucho, y precisamente el tema era del perdón. Y hablaron del caso de la masacre de la comunidad Amish en Pensilvania 2006. ¿Alguien sabe de este caso? Sí. Ok, yo no sabía de ese caso, si lo leía, de momento no lo había registrado bien. En el 2006, en una escuelita de la comunidad Amish, hubo una masacre que vino este hombre que estaba desequilibrado por unos rencores que él tenía viejos y situaciones que le crearon ciertos desequilibrios. Mató a 5 niñas. 5 niñas y él se suicida después. Él se mata. Entonces, en esa comunidad Amish, pues es una comunidad muy unida, gente que viven humildemente, con unas maneras de vivir muy comunitarias. Esa gente pasaron un proceso bien fuerte de dolor y de duelo. Pero mira qué cosa más linda. Esa gente casi inmediatamente en el proceso personal del dolor de perder a sus hijas, fueron a visitar a la madre del asesino, a decirles que ellos no iban a guardar rencor con su hijo y que estaban en compasión unidos a ella por la pérdida de su hijo. Fíjate qué cosa más hermosa. Entonces se estableció una unidad de compasión y de apoyo con la señora y los padres que habían perdido esas niñas, ¿verdad? Y eso se convirtió ya me estaban diciendo que estoy corta. Gracias, Gilberto. Eso se convirtió en un evento mundial que llegó a muchas los medios noticiosos y la gente tomó mucho como modelo ese ejemplo. Otro ejemplo final, de Mary Johnson, que ya también le mataron a su hijo, estuvo 12 años en agonía dolorosa, el hombre estaba preso, ella lo visita a la cárcel, fíjate qué hermoso, lo visita a la cárcel y entonces se convierte en su mentora y rehabilitadora. Así que hay muchísimos ejemplos que podemos tener y sentir, ¿verdad?, que se puede hacer. Así que yo quiero que te vayas de aquí con ese sentimiento de alegría de que eso es posible, ¿verdad? En las pequeñas cosas del día cotidiano, con tus familiares, con tu gente, como en las cosas quizás más dolorosas. Y hacer como la gente del Amish, que ellos lo hacen de práctica diaria. Están todos los días haciendo la práctica del perdón. Así que yo doy por terminado esto, me quedaban otras cositas, pero creo que por lo menos la intención del mensaje para ti está dado. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieras comentar? Que termines, no, sigue. Puedo estar otro poquito más. 5 minutos. Okay. Claro. Gracias. Bien, solo quería aclararte una aclaración, que cuando está el perdón no siempre se da la reconciliación. No siempre las dos partes logran esa reconciliación, como en el caso de Amish. Hay veces que la otra parte no quiere hacer la conexión, o si esa persona es ofensora y sigue ofendiendo, no te conviene estar en ese espacio. Lo importante para ti es tu espacio de paz personal. Y en el proceso de duelo podemos hacer un ejercicio muy poderoso, y es así, porque a veces cuando perdemos un ser humano muy querido, hay cosas que nos quedamos como que, ay, yo le hubiese dado más besos a mi mamá, o yo le hubiese dicho más cosas a mi hijo. Más olvido. Exacto, exactamente. Y también podemos pensar que me hizo daño y yo no le dije, te perdono. Fíjate. Así que un buen ejercicio lindo en el proceso de duelo se puede ser hacer una carta donde tú dices, perdóname por no darte más abrazos, ejemplo. Te perdono cuando me hiciste eso y yo no te dije que te perdonaba. Un ejercicio así que te puede ayudar en un proceso de duelo. Un ejercicio muy compasivo y muy hermoso. Y el perdón más importante.
perdonarte a ti misma y a ti mismo. Eso te libera y te hace capaz para entonces tú querer hacer esto, reivindicar quizás el daño que hiciste y ser mejor persona. Así que terminamos con esto. Te voy a regalar una meditación sobre el perdón para que te la lleves y la hagas y hagas ese ejercicio del perdón donde tú, con tus seres humanos queridos, tú comiences a mirarlos de una manera distinta, a interpretar y a perdonarte a ti misma ese proceso. Así que muchísimas gracias y a sus órdenes por siempre. Maravilloso.